Bueno, ahora sí. Profe, perdón que Sí. interrumpa. Entonces, lo de que es teorema de equivalencia de redes pasivas no entra. Sí, no, no va a haber problemas sobre eso. No es Bien. que no entre al final o algo así, pero ahora no va a haber. Claro, claro, pero en el parcial no. Sí, Gracias, profe. de nada. Bien, vamos. Estos son los ejercicios que nos quedan. Bueno, este es un ejercicio para aplicar teorema de Norton. Dice aplicar el teorema de Norton para calcular la potencia disipada en un resistor que se va a conectar entre los terminales A y B y nos da distintos valores de lo que vamos a poner como carga entre estos terminales. Entonces lo que estamos pretendiendo es hacer un circuito equivalente por Norton a este que tenemos acá, para después resulte más fácil hacer el análisis cada vez que le cambiemos la carga que va a ir entre A y B. Esa sería la función que va a cumplir hacer ese equivalente de Norton. Bueno, entonces, si queremos calcular la corriente de Norton, acuérdense que era la corriente que circularía por un cortocircuito que yo haga entre los terminales que justamente que quiero analizar. Así que debería cortocircuitar A y B y determinar el valor de la corriente que pasa por ahí. Yo lo resolví por mallas. Me queda una malla con una corriente I1 y una malla a la que le asigné el mismo sentido de circulación que la de la fuente IS2, que precisamente me va a determinar el valor de la corriente de esta malla, ¿no es cierto? Entonces directamente le llamé IS1, no IS2. Entonces, como esta malla ya está resuelta, digamos, por la fuente, vamos a plantear directamente la corriente I1 para poder determinar la corriente de Norton, que va a ser la suma de I1 más IS1, ¿no es cierto? Entonces la corriente I1 es BS1 sobre R1, ¿sí? Y a eso hay que sumarle, dijimos, la corriente de la fuente para obtener la de Norton. Bueno, así determinamos la corriente de Norton. Ustedes ya han visto que los circuitos de Thevenin y Norton son dos circuitos equivalentes, o sea, uno es una fuente de tensión con una impedancia en serie y el otro es una fuente de corriente con la misma impedancia en paralelo. Son dos circuitos equivalentes por transformación de fuente, así que la Z de Norton es la Z de Thevenin. Y se calcula de la misma manera, o sea, pasivando las fuentes. En este caso deberíamos cortocircuitar la fuente de corriente y abrir la fuente de tensión para que valgan cero los dos, ¿no es cierto? Si abro la fuente de tensión, esta rama, digamos, queda abierta entre A y B, o sea que R1 no va a aportar nada. Y si cerramos la fuente de corriente entre A y B, lo único que vamos a ver es, me equivoqué, R2. Ah, está mal puesto. Bueno, primer error. R2, no R1. Bien, entonces R2, y también me equivoqué en el valor, sí. R2 vale 22,72. Bueno, Profe, ¿no hay que cortocircuitar la de tensión y abrir la de corriente? sí, ¿yo qué dije? Es Ah, al dije al revés. revés. Ay, disculpen. Bueno, menos mal que alguno de ustedes está despierto, por favor. Con razón. Entonces está bien. Cortocircuitamos la de tensión para que valga cero y abrimos la de corriente para que valga cero. Desaprobada el profe. Sí, bueno, listo. Entonces la que vale es R1, no había ningún error. Bueno, voy a ver si me despierto en el transcurso del primer
ejercicio. Bien, entre A y B entonces nos queda R1, perfecto, R1, 72. Bueno, entonces el equivalente, el circuito equivalente va a ser una fuente de corriente que vale 3,53 amperes, una corriente que circularía así entre A y B, ¿no es cierto?, desde A hacia B, y en paralelo la impedancia esta de Thevenin o de Norton, que en este caso es resistiva pura. Entonces ahora entre A y B deberíamos analizar qué va a pasar si conectamos 10, 100 ohm o 1 kilo ohm, que son los tres valores que nos habían dado. Para sistematizar, digamos, qué pasa en cada uno de los circuitos, yo usé el concepto de divisor de corriente, ya que esta es una fuente de corriente que se va a dividir en estas dos ramas, ¿no? Pueden resolverlo de cualquier otra manera, pero en realidad ustedes lo que necesitan es o determinar la corriente que pasa por la resistencia de carga o determinar la tensión entre A y B para poder calcular después la potencia. Bien, si usamos este concepto que digo yo del divisor de corriente, la corriente que pasaría por la resistencia R sería la corriente de la fuente dividido la suma de las dos resistencias, la de Thevenin y la de carga, y multiplicado por la de Thevenin, ¿no es cierto? Esa sería la corriente. Y usaría esa corriente para calcular la potencia como I cuadrado por R. Así que bueno, esto es lo que está calculado acá, en estos tres casos. Y este ejercicio, yo no lo hice, pero se podría completar para aplicar el teorema de máxima transferencia de energía, o para verificar, o para comparar, como ustedes quieran, para sacar alguna conclusión. ¿Qué pasa si esta carga vale 72 ohm también? Se supone que, según el teorema de la máxima transferencia de energía, deberíamos obtener el mayor valor de potencia transmitido, ¿no es cierto? Cuando el valor de la carga es igual al valor de la Z de Thevenin. Acá podríamos intuir algo así, porque fíjense que para la carga más cercana a 72 ohm que tenemos es la de 100, y precisamente ese me genera el mayor valor de potencia asociado. O sea que si yo pusiera 72, debería obtener un valor, el valor más grande posible. Bueno, esa sería una extra que se le podría agregar a este problema. Se los dejo ahí para que lo vean. También podrían graficar esta función, la función, poner acá esta I cuadrado por R, y graficarla para distintos valores de R, donde entonces deberían ver que el mayor valor se da para 72. Podría ser también otra conclusión, otro punto que podríamos sacar de este problema. Bien, vamos a seguir entonces. Bien, acá hay un circuito de Norton, donde ya me aparece un inductor, y entre los puntos A y B vamos a hacer, son dos problemas en uno. En un caso tenemos una fuente de corriente constante de 300 mA, y en el otro caso tenemos una fuente senoidal. Entonces, vamos a analizar los dos casos por separado, ¿no es cierto? Son dos problemas en realidad distintos. Y la primera consideración que vamos a hacer es que si yo tengo una fuente de corriente continua, ¿sí?, este inductor se va a comportar como un cortocircuito, ¿de acuerdo? Una vez pasados los transitorios. Entonces, para el análisis que vamos a hacer,
Ese inductor lo vamos a reemplazar por un corto, y la fuente de corriente entonces va a valer 300 miliamperes. Como nos pide Norton, así que deberíamos cortocircuitar entre los dos extremos, entre C y D. Primero vamos a determinar la impedancia. Para determinar la impedancia, entonces, si esta fuente de corriente queda abierta, lo vamos a mirar acá, sería este caso, tengo abierto entre A y B, tengo cortocircuitada esta fuente BS1, que es una fuente de tensión, y entonces entre C y D lo que voy a ver es R3, ¿sí? Está en paralelo ¿con qué cosas? Con R1 más R2, porque esta queda al aire, así que esta no interviene, R1 más R2, y como se trata de una fuente continua, habíamos dicho que L1 no estaba. Entonces, R3 en paralelo con R1 más R2, bueno, ese valor lo pueden verificar después ustedes por las dudas. Y lo que nos queda entonces, una vez que hemos calculado la impedancia, es calcular la corriente de Norton. Acuérdense que para la corriente de Norton teníamos que cortocircuitar los puntos de análisis, o sea, en este caso, estas terminales C y D, y calcular la corriente que pasaría por ese cortocircuito. Así que si yo miro este esquema, tengo 3 mallas, una determinada por la corriente de la fuente, otra que le llamamos I2, de la tercera malla, que es directamente la corriente de Norton. La de la primera malla no es incógnita, porque la determina, como dijimos, la corriente de la fuente, así que nos quedan 2 ecuaciones. La malla 2 sería I2 por R2 más R1 más R3, están las 3. Tendría que restarle la contribución de la I de Norton por R3, y tendría que restarle la contribución de la fuente por R2. Ahí están. Y esto, recorriendo la malla en sentido horario, sería igual a menos la tensión de la fuente. Y si recorremos la malla de Norton o la malla 3, sería, tenemos un solo elemento compartido por las dos mallas, así que sería menos I2 por R3 más la de I Norton por R3, y eso sería igual en este caso a más BS1, por el sentido de horario de recorrido de la malla. Bueno, acá están reemplazados los valores y resuelto solamente para la I de Norton, que es la que nos interesa. Me dio 415 miliamperes. Y bueno, entonces tendremos resuelto en la primera parte del ejercicio, donde si quisieran después esquematizar, tendrían que poner una fuente de corriente de 415 miliamperes en paralelo con esta impedancia que es resistiva pura. Veamos el segundo caso. Para el segundo caso, déjenme ver que yo no me acuerdo qué hice. Bien, tendríamos, ahora sí, si la fuente de corriente es una fuente de corriente alterna, entonces vamos a tener un valor de inductancia que está calculado acá. Acá está como hemos expresado el valor de la fuente de corriente, que era, me vuelvo para atrás, era 300 miliamperes seno de 10 a la 6t. O sea, tiene una fase inicial de 0 grado, y omega vale 10 a la 6. Eso me permite expresar fasorialmente la corriente,
y poner acá que calcular la reactancia del inductor como J omega por L, que creo que eran los 30 miliamperes que están puestos acá. Bien, me da J 30 por 10 a la 3 ohm la reactancia inductiva. Entonces, para calcular la impedancia de Thevenin, habíamos cortocircuitado la fuente de tensión, habíamos abierto la fuente de corriente y en este caso hemos dejado L1 que tiene su propia reactancia. Entonces ahora la impedancia de Thevenin va a ser R3 en paralelo con los tres elementos que me quedan acá, que es R1 más R2 más JXL1. Fíjense que R3 valía 33 ohm y esta serie de R1 más R2 más la reactancia tiene un valor muy grande la reactancia con respecto a los otros valores que aparecen en la ecuación. Y bueno, y prácticamente el resultado son los 33 ohm de la resistencia R3, que puesta en paralelo con una impedancia muy alta, prácticamente toda la corriente pasa por R3. Esa sería la visión, digamos, de este resultado. Da muy cerquita de 33. Bueno, dicho esto, teniendo este valor, digamos, de impedancia, vamos a hacer el cálculo de la corriente de Norton. La corriente de Norton, entonces, tendríamos que cortocircuitar entre C y D y determinar la corriente que pasaría por ese cortocircuito. Mirándolo acá, tenemos la I de Norton por el producto, por la suma de estos tres elementos, R1 más R2 más la reactancia inductiva, sería menos I1 por R2 más XL1. No hay ninguna fuente porque hemos cortocircuitado. Al cortocircuitar entre C y D, cortocircuitamos R3 y la fuente que teníamos en esta malla. Así que esto me da 0. De acá puedo despejar la corriente de Norton. Y fíjense que la corriente de Norton me da prácticamente la corriente de la fuente. Porque ya habíamos dicho que esta rama tenía una impedancia, que la reactancia era muy alta, ¿sí? La impedancia de la reactancia comparado con el resto de las resistencias. Entonces, al tener esto una impedancia muy alta, es casi como, frente a las otras, es casi como un circuito abierto. O sea que es como que esta corriente pasaría casi prácticamente toda por el corto de acá. No sé si había pedido algo más el ejercicio. Bueno, esto es lo que estamos explicando, explicar la relación con la corriente de la fuente. En este caso, digamos, en el que hemos incluido L1, bueno, la explicación sería esa, ¿no es cierto? Que tenemos una impedancia tan alta en esta vamos a ver el completo. Si este valor de impedancia es lo suficientemente alto, la corriente que yo pongo en esta fuente es la que va a pasar directamente por esta rama, que encima está cortocircuitada para poder determinar la corriente de Norton. Así que bueno, ese sería entonces este otro ejercicio. Profe, Sí. un compañero le consultó algo por el chat. A ver, ahí salgo y lo miro. A ver. Mira, Jeremías, depende de la pregunta de Jeremías, si no importa que la corriente sea seno y no coseno a la hora de presentarlo en forma fasorial. Es lo mismo que si me digas si tengo que poner el valor pico o el valor eficaz. Son convenciones. Hay literatura
en la que el fasor siempre es valor eficaz y referido a una función coseno, y eso está bueno, digamos, tenerlo como norma general, porque hablamos todos el mismo idioma. Pero en el caso particular de estas ejercitaciones, donde yo no mezclo señales y no voy a, por ejemplo, en este caso no voy a usarlo para calcular potencia, ese valor de corriente, en realidad es indistinto porque, miren, a ver, si yo quisiera después reconstruir, armar un circuito que me represente el circuito equivalente de Thevenin, sabiendo de antemano que esto es valor pico y que está referido a una función seno, yo puedo decir tranquilamente que la fuente de la corriente de Norton va a valer 0,3 seno de 10 a la 6 T. O sea, el tema es que el fasor me permita reconstruir la función en el tiempo. Si yo no tuviera referencia de dónde salió esto, entonces sí, yo no sabría si esto es valor pico o eficaz y si está referido a un seno o un coseno. Entonces, en ese caso sí es importante saber qué es lo que estoy poniendo, o sea, poder leer un fasor. Cuando leemos un fasor como dato, interpretamos que es valor eficaz y referido a un coseno. Pero para estos cálculos, yo me permito la simplicidad de no cambiarlo, porque no tiene sentido. O sea, que yo le meta esto a un desfasaje para convertirlo en coseno y transforme esto en valor eficaz, no me va a cambiar el resultado. Lo mismo si yo vuelvo digo, si yo después tengo que reconstruir en el tiempo la función, tengo que volver a pasar ese valor eficaz a valor pico y ese coseno seno para poderlo comparar. Así que es válida la pregunta y creo que esa es la respuesta, digamos. Sí, profe, esa era la duda. Yo lo hice con coseno y me había quedado la fase de menos 90 por eso. Pero Claro. o sea, es como viendo todo el ejercicio, como que está bien los dos. Digo. Sí, Claro, claro. Muchas Sí, gracias. porque al final, digamos, si vos vas a reconstruir, el tema del fasor es que me permita reconstruir la función en el tiempo. Entonces, si yo tengo la función original del tiempo, que convertí en fasor y lo vuelvo a pasar al tiempo, digamos, no es necesario tener esas consideraciones de que sea valor eficaz y de que sea coseno. Bueno, ahí estamos. Seguimos entonces. Así. Y vamos a ir. Bueno. Este es para el teorema de la superposición. Teorema de superposición. Bien. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una red que tiene 3 mallas y 2 fuentes de tensión y nos pide determinar la corriente a través del resistor R2 aplicando el teorema de superposición y después también a través de R3. Bueno, entonces yo acá hice un mix para ir calculando las dos cosas juntas. El teorema de la superposición lo que nos dice entonces es que lo que vamos a ir calculando son las contribuciones de cada una de las fuentes para después obtener el valor total, digamos, de lo que estamos calculando, en este caso corrientes, como la suma de todas las contribuciones de cada una de las fuentes. En este caso, que son 2 fuentes, será la suma de la corriente que aporte BS1 más la corriente que aporte BS2.
Y eso se logra pasivando una fuente y calculando como si existiera solo la otra. Entonces, lo que vamos a hacer primero es pasivar BC1, es decir, cortocircuitar esta fuente de tensión, y con eso lo que vamos a encontrar es con cuánto contribuye BS2 a la corriente que pasa por R2 y a la corriente que pasa por R3, y esas contribuciones les vamos a llamar I2' e I3', para decir después que I2 vale esta más la contribución de la otra. Entonces, en el circuito de cortocircuitado BS1, y las mallas que me quedan son I1, I2' e I3'. Bueno, de nuevo están planteadas las ecuaciones de cada una de las mallas. Fíjense directamente I1 por R1 más R4 menos I2' por R4 sería igual a menos BS2, ¿sí? BS1 no existe, esa sería la primera. Para la segunda malla tendríamos menos I1 por R4, I2' por R4 más R2 más R5, segundo término, menos I3' por R5, igual a BS2, sería la segunda. Y en la última malla tendríamos menos I2' por R5 más I3' por R3 más R5. ¿Y qué pasó? A la fuente de continúen. Bien. Acá están reemplazados los valores y calculadas las contribuciones, creo que está bien, lo que sería I2' e I3', o sea, cuál es la corriente que circula por R2 y cuál es la corriente que circula por R3 debido a la fuente BS2. Y ahora haríamos exactamente lo mismo, pero pasivando BS2. Bueno, acá me quedó la nomenclatura, me faltó el prima acá. Bien. Entonces, si vemos esta primera malla, sería I1 por R1 más R4, menos I2, segunda sería en este caso por R4, igual a BS1. En la segunda malla tendríamos menos I1 por R4, después tendríamos I2 segunda por R2 más R4 más R5, menos I3 segunda por R5. Eso sería igual a 0 porque BS2 está pasivada. Y finalmente tendríamos menos I2' por R5 más I3' por R5 más R3 igual a 0. Si la comparamos con la anterior, ¿sí? Lo único que nos ha cambiado es los valores, dónde van las fuentes, ¿no? Los valores de las fuentes, los valores de los términos independientes. Bien, el resultado de esto sería I2' I2 segunda e I3 segunda, cerquita los dos valores. Me traje de la hoja anterior los resultados de I2' e I3', y finalmente, como habíamos dicho al principio, por el teorema de superposición, el cálculo de la corriente que pasa por I2 y el cálculo de la corriente que pasa por I3 sería la suma de las contribuciones calculadas para cada una de las fuentes, ¿no es cierto? I2' más I2 segunda y I3' más I3 segunda. Básicamente eso es lo que tenemos que hacer cada vez que vamos a aplicar el teorema de superposición, ¿no? Pasivar cada una de las fuentes y calcular las contribuciones y después sumar.
Así que, bueno, esto es bastante sencillo, creo yo. Profe, Sí. en el caso de tener fuentes controladas que no las podemos pasivar, ¿cómo hacemos? ¿O no vamos a hacer ejercicios de ese tipo? Digamos, en ese caso, solamente pasivamos las fuentes que se pueden pasivar y trabajamos con la fuente controlada como esté, digamos, para calcular. O sea, podría Perfecto. ser que en ese circuito me quedara además una fuente controlada por cualquier otra cosa. Entonces, Genial, gracias. esa fuente no le aplico, digamos, el teorema, sino que la considero en cada uno de los casos. Bien. Este me interesaba, este circuito me interesa porque nos pide calcular un equivalente de Thevenin y acá aparece la famosa fuente controlada. Entonces, acuérdense que, como bien dijiste vos recién, las fuentes controladas no se pueden pasivar. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a tener que buscar otro método para encontrar la impedancia de Thevenin, ya que no podemos pasivar la fuente. Lo que el método más general, en algunos casos van a encontrar que son alguna fuente de control, qué sé yo, bueno, pueden usarlo. Yo me inclino más por esto, que es como más genérico, más aplicable en todos los casos y siempre de la misma manera. Ya que el circuito de Thevenin y el de Norton son circuitos equivalentes, si yo calculo la tensión de Thevenin y calculo la corriente de Norton, la impedancia la puedo calcular como la relación entre la V de Thevenin y la I de Norton, precisamente por esa equivalencia o esa transformación de fuentes que se hace entre un circuito y el otro. Entonces, esta forma a mí me resulta más fácil de aplicar. Bueno, bien, entonces vamos a hacer eso, vamos a calcular la V de Thevenin y la I de Norton. En este circuito en particular, entonces, fíjense que la tensión de Thevenin es entre los terminales A y B, o sea que es la B a B, viene siendo la caída de tensión en R4 o la caída de tensión en R3. O si quieren llamarle a este punto B sub A, sería B sub A. Cualquiera de estas nomenclaturas sería equivalente para nuestro cálculo. Y está interesante porque resulta que la tensión de la fuente controlada es la tensión en R3. O sea que la tensión de la fuente controlada es la tensión o la. Entonces, me pareció en este caso que si yo aplicaba el método de nodos para el nodo A, la íbamos a tener un poco más fácil. En ese caso sería, por un lado, a A llegan 1, 2, 3, 4 ramas, así que tengo que tener 4 términos. Uno sería B sub A menos BS1 sobre R1, sería la corriente, acuérdense que las tomaba todas salientes, la corriente que pasa por R1. Después tendría B sub A menos, fíjense cómo está esta fuente, menos la tensión de la fuente controlada, que dijimos que valía también B sub A, así que B sub A menos B sub A sobre R2. Después tendría B sub A sobre R3 y B sub A sobre R4. Serían las 4 corrientes que salen del nodo A. Bueno, si acomodamos para sacar B sub A factor común, me queda 1 sobre R1. Acá, como son 2 B sub A, me queda 2 sobre R2, 1 sobre R3 y 1 sobre R4. Y BS1, que es el valor de la fuente, lo voy a pasar
para el lado de los términos independientes, así que BS1 sobre R1. De acá directamente podemos calcular B sub A, y B sub A dijimos que era la tensión de Thevenin, así que ya tenemos la tensión de Thevenin. Sencillo, digamos, de calcular en este caso. Y para calcular la corriente de Norton, yo debería cortocircuitar entre A y B. Cortocircuitar entre A y B hace que desaparezca la resistencia R4, que desaparezca la resistencia R3, pero además hace que la tensión entre A y B sea cero. O sea, que BR3 sea cero, o sea, que la fuente de que la tensión de la fuente de control sea cero también. Por lo tanto, este valor también desaparecería, sería cero. Así que, ¿qué me queda? Me queda la fuente, me queda R1 y me queda R2. R2 no lo pusimos acá. No, está bien, porque lo hemos cortocircuitado. O sea, R2 también desaparece al poner el corto acá. Acá está la imagen, acá está el cortocircuito. Así que me queda solamente BS1 y R1. Por lo tanto, la corriente de Norton es el cociente entre BS1 y R1. Y ya tenemos la tensión de Thevenin y la corriente de Norton. Si hacemos el cociente entre las dos, nos va a dar la Z de Thevenin. Con estos datos yo puedo armar los dos circuitos, el de Thevenin o el de Norton, el que quieran. Vamos a poner una fuente de tensión de 1,96 voltios en serie con 5,9 ohm, o podemos poner la fuente de corriente de 0,33 amperes en paralelo con la resistencia de 5,9 ohm. Ambos circuitos podemos armar con esta equivalencia. Bueno, conclusión, y grabarlo a fuego, no podemos calcular la Z con la resistencia de Thevenin con una fuente controlada, pasivando la fuente. Sí, no se puede pasivar la fuente. Entonces hay que buscar formas alternativas de calcular esa Z de Thevenin. El método que yo les propongo es calcular impedancia de Thevenin por un lado y corriente de Norton por otro, y hacer el cociente para obtener la Z de Thevenin. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Profe, ¿todo circuito que acepte un equivalente de Thevenin también acepta el de Norton? ¿O hay casos en que no se puede, digamos? Por eso te digo, porque son equivalentes los dos circuitos, o sea, vos podés calcular el circuito, puede ser más fácil calcular uno que el otro, ¿sí? Puede ser más fácil calcular el de Thevenin o puede ser más fácil calcular el de Norton, y en ese caso, vos podés calcular, por ejemplo, el circuito equivalente de Norton, pero a esa fuente de corriente en paralelo con una impedancia la podés transformar en una fuente de tensión en serie con una impedancia, y en ese caso obtendrías el de Thevenin. O sea, yo puedo calcular el de Norton y transformarlo en el de Thevenin, o puedo calcular el de Thevenin y transformarlo en el de Norton. ¿Me explicó? Sí, profe, perfecto. Bueno. Vamos pues. Profe, una pregunta. Sí. Del anterior, ¿qué pasaba con la fuente controlada? Porque dependía de BR3, pero no estaba, o sea, ahora estaba cortocircuitada, entonces como que no debería haber. Vale cero. A ver. Entonces como que no, es como si no estuviera en el circuito, digamos. Claro, está cortocircuitada. Espera que se me tira vuelta. Si pudiéramos volver atrás. Bueno. Ahí. Ponemos más grande. Al cortocircuitar acá, ¿sí? En realidad desaparece la rama completa. Pero más allá de este corto, o sea, BC1, que es igual a BR3, ya era cero desde antes, digamos.
¿sí? Si BC1 es Claro, 0, claro. porque BR3 es 0 y porque acá está cortocircuitado. O sea, Claro, o sea, es como que ese cortocircuito hace que se salten todas las ramas que hay, o sea, como que pasa todo por ese cortocircuito y no depende de nada claro, más. Bueno, gracias. claro, pero BC1 vale 0 porque BR3 vale 0, porque digamos, porque esta caída de tensión vale 0. Porque si no, yo Claro, podría, antes que BC1 dependiera del valor de tensión en R1, más allá del cortocircuito, esta fuente tendría un valor. claro, claro. O sea, vale 0 justamente por el cortocircuito. Claro. Perfecto, gracias, profe. Bueno. ¿Qué horario? Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá son dos circuitos, tienen la misma configuración, pero fíjense que en este caso la fuente de tensión está puesta en la malla 1 y han puesto un amperímetro para medir la corriente que pasa por R2. Y en el punto B se han intercambiado el amperímetro con la fuente. Ha venido la fuente acá arriba y el amperímetro acá abajo. Lo que nos está pidiendo es que midamos, que calculemos la corriente en el amperímetro para cada uno de los dos casos y que después comparemos las matrices, los determinantes de las matrices, porque tendríamos que mirar que nos quedan iguales. Porque la configuración, digamos, los elementos o resistivos son todos los mismos. Yo lo analicé a partir de acá. Ahí está. Entonces vamos a mirar el primer caso. Le hemos llamado I1, I2 e I3, ¿sí? Y bueno, acá están las funciones, el sistema de ecuaciones para cada una de las ecuaciones de cada malla. Para la malla 1 tenemos I1 por R1 más R4, menos I2 por R4, sería igual a BS1. Para la malla 2, estos amperímetros son ideales, ¿no? O sea que no, se supone que no hay caída de tensión en el amperímetro. Simplemente indica que quiero conocer la corriente I2. Entonces tenemos I1, ¿cómo sería? Menos I1 por R4, más I2 por R4 más R3 más R5, y menos I3 por R5, igual a 0, porque no hay ninguna fuente acá. Y la última malla sería menos I2 por R5 más I3 por R5 más R3 igual a 0. Se los puse acá en forma matricial para que después podamos comparar esta matriz de impedancias. Acá están reemplazados los valores numéricos y calculado I2, que era lo que nos estaban pidiendo en realidad. Me da 41 miliamperes y me parece que si vemos, acá hay un más y un menos, o sea que yo supongo que el amperímetro está midiendo la corriente al revés, está midiendo menos I2. Así que le puse acá que en el amperímetro yo estaría viendo los menos 41 miliamperes. Vamos a mirar ahora la otra malla, la otra configuración. Fíjense que acá pasó el amperímetro donde estaba la fuente de tensión y la fuente de tensión donde estaba el amperímetro. Lo que yo les decía antes, la matriz de impedancias va a ser la misma porque la configuración es exactamente la misma, ¿sí? O sea, en la malla 1 tengo R1 y R4, menos I2 por R4. En la malla 2 tengo R4, R2 y R3 por I2, y después tengo menos I1 por R4 y menos I3 por R5. Acá aparece la fuente de tensión negativa por cómo lo estamos recorriendo la malla, y la última malla igual, ¿no?
I3 por R3 más R5 menos I2 por R5. ¿Qué cambia respecto del primer punto? Que la fuente ahora aparece en la segunda ecuación y aparece con signo negativo. Si resolvemos este sistema de ecuaciones, me da I1 igual a menos 41 miliamperes. Y si vemos cómo está puesto el amperímetro, yo creo que el amperímetro también me diría los menos 41 miliamperes, o sea, una corriente saliente en este sentido. Fíjense que hemos cambiado la fuente de malla y hemos cambiado el amperímetro de malla, y el amperímetro, lo que antes medía en la malla 2, ahora lo mide en la malla 1, ¿no? Eso como dato. Y esta matriz de impedancias, no me sabía, o el determinante de impedancias es el mismo en los dos casos. Si lo voy para atrás, ¿ven? Es el mismo. Precisamente para mirar esto de que no cambia la configuración del circuito. Bueno, esto simplemente era para ver esa cuestión. Este ejercicio lo resolví porque como está tan imbrincado acá la forma de dibujar las conexiones del circuito, a veces es lo que nos complica después resolver algo que no es tan complejo. Siempre les he dicho que cuando no puedan verlo así a simple vista, a mí me pasa, por ejemplo, que en este caso se me complicaba ver cómo quedaba, yo lo vuelvo a dibujar. Y lo vuelvo a dibujar siempre dejando libres los terminales entre los que quiero analizar. O sea, acá me pide un circuito equivalente de Norton visto desde los bordes A y B. Entonces, yo lo que dejo libre siempre es justamente A y B para después poder mirar qué se ve desde acá. Y lo que hice fue agregarle las letras C y D a estos dos puntos que no estaban en el enunciado para poder trasladar, digamos, las conexiones sin hacerme mucho lío. Esta sería la configuración que nos queda pasivando la fuente de corriente, es decir, abriendo esta fuente de corriente entre C y D, que es lo que tendríamos entre estos dos puntos si la fuente estuviera. Y entonces, ¿qué me queda? Desde A hacia C está R2, desde A hacia C está R2, entre A y B está R3, entre B y D está R1, sería esta, pero también entre D y A está este R4 que tengo puesta acá, y por último R5 entre C y D, entre C y B, R5. Bueno, si yo miro desde acá, entonces tengo un paralelo entre R3, R4 más R1 y R2 más R5. Así que esto es lo que yo les escribí acá en forma simbólica, digamos. Tenemos que hacer este paralelo. No lo resolví. Ya medio como que no tenía, me quedaba sin tiempo. Pero bueno, se los dejo para que lo resuelvan ustedes, ¿sí? R4 más R1, o sea que tendríamos 230, y R10 tendríamos 340, y R3 vale 470, o sea hay que hacer el paralelo entre esos tres. Y ahora deberíamos mirar, dice, el equivalente de Norton. Así que para el equivalente de Norton,
le agregué al circuito anterior la fuente de corriente acá, entre C y D, o sea, acá está agregada la fuente que antes habíamos abierto, y cortocircuitamos entre A y B. Y si cortocircuitamos entre A y B, lo que necesitamos conocer es la corriente que pasa entre A y B, o sea que la corriente de esta malla, que es un triángulo, ¿sí?, va a ser la corriente de Norton. Así que si lo miro acá, esto con un poco de cariño, tengo 3 mallas. Una malla que está formada por R1, R5 y la fuente de corriente. Por acá circula la corriente I1. Después tengo una malla formada por R2, R4 y la fuente de corriente. Acá circula I2. Y la corriente por la que circula la malla de Norton formada por R4 y R1. Si miran esto, entre I1 e I2 podemos armar una supermalla, porque la fuente de corriente está compartida por las dos mallas, ¿sí? Así que si armamos una supermalla entre la malla 1 y la malla 2, podríamos plantear la ecuación de esa supermalla, donde tendríamos I1 pasa por R1 y por R5. Así que tendríamos I1 por R1 más R5. Si sigo por la supermalla, o sea, por afuera, tengo I2 que pasa por R2 más R4. Más I2 por R2 más R4. Y después tengo, esa supermalla comparte con la malla de Norton la resistencia R4 y la resistencia R1, así que será menos la I de Norton por R1 más R4. Para terminar de completar la supermalla, lo que me faltaría hacer es relacionar las corrientes de malla con la corriente de la fuente. O sea, la corriente de la fuente va a ser igual a la corriente I1, que circula en el mismo sentido, menos la corriente I2. Entonces, con esta otra relación completo la ecuación de la supermalla. Y después me queda la malla I sub n, donde lo que tenemos es menos I1 por R1, menos I2 por R4, más la I de Norton por R1 más R4, no hay ninguna fuente, igual a 0. De este sistema de ecuaciones, ustedes deberían despejar la corriente de Norton, ¿sí? Creo que hasta acá llegamos, sí, hasta acá llegamos. Bueno, yo tengo esto para ofrecerles. Y, no quiero abrir ningún correo. Y si, a ver, estoy viendo una pregunta, pero no sé de qué problema era. Emilia, ¿no estás ahí? Las contribuciones de I1 en el 4.9. A ver, vamos para atrás. Bueno, se me fue. Ahí. Las contribuciones de I1. No estaría entendiendo. ¿Por qué no calculo I1 prima y I1 segunda? Porque el problema me pide determinar la corriente a través del resistor R2, la de la malla 2, y determinar la corriente a través del resistor R3, que es la de la malla 3. Si me hubiera pedido también la corriente sobre el resistor R1, hubiera calculado I1 prima e I1 segunda para determinar la corriente de la malla 1, pero como no me la pide, no la calculé. Creo que es esa la pregunta que me haces, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, para los ejercicios en diagrama de Bode en el parcial nos van a dar para desarrollar todo algebraicamente. Y vamos a tener que graficar en papel los diagramas. Sí, puede haber dos tipos de problemas. Puede haber un problema donde se les dé una configuración de circuito y se pida calcular la función de transferencia y graficar, hacer los gráficos de Bode. O puede haber un ejercicio donde se les dé la función de transferencia y se les pida hacer los gráficos de Bode. Digamos, son los dos tipos de ejercicios que podríamos hacer. Hay en la guía hay unos ejercicios de interés. Sí. ¿Puede volver a Dale. repetir los dos? Escuché el primero y se trabó y no escuché escuché el segundo y no escuché el primero de los casos. Dije, les podemos dar una configuración de un circuito, o sea, darles un circuito y pedir que hagan la función de transferencia, que la deduzcan, y después hagan el Bode, o darles directamente la función de transferencia y que hagan el Bode. Ah, claro, como venimos haciendo, claro. Como veníamos haciendo. Y les decía que en la guía había unos ejercicios que estaban interesantes, pero no sé si los llegamos a hacer la clase pasada, que era sobre, a ver, ya me olvidé cuál era la última guía que hicimos. Que eran, por ejemplo, darle la función graficada y que deduzcan la función de Bode. Esta fue la última clase, ¿verdad? O... no, me parece que no. Profe, ahora que estamos en ese PowerPoint, yo tengo una duda del ejercicio 6. Bueno, A lo lo mejor vemos. la clase pasada lo vimos, pero no lo recuerdo. Lo vemos. ¿Esto qué era? Ah, no, estos son los de cuadripolo. Para que alguien preguntó recién algo de cuadripolo, ya que estamos. Los parámetros los podemos tener a mano. Sí, los puede tener a mano. Puede tener a mano la definición, digamos, del parámetro. No hay problema. ¿Qué estábamos buscando? Ah, esto. Espere. Quería ver qué era lo último que habíamos hecho. No, habíamos hecho construcción de diagramas de Bode. Bueno, eso es lo que se va a tomar, construcción de diagramas de Bode. Ya sea con la función dada o con el circuito para calcular la función de transferencia. ¿Y en qué problema tenías? El ¿Tenías problema duda? 6. 6. Claro. 5, 6. Sí. Creo que está al principio de la filming. Acá, Ahí está. Profe, yo lo resolví, la parte del numerador de la igualdad de la derecha, no me queda eso, me queda 0,0333, o sea, periódico. 4 sobre 120. Claro, me da 0,0. Puede ser, qué sé yo. Sí, No, ¿sabe que sí? lo que me daba curiosidad es que si yo divido ese número que da por 2, da ese número que figura ahí. Digo, bueno, a lo mejor saco un factor No, común. se Que ve no que esté. yo me pido mal el dedo, nada más. Ah, bueno, genial. Gracias, profe. No hay problema. Ya lo voy a corregir. Vaya a saber en qué habré andado pensando. A lo mejor hice 2 sobre 120, qué sé yo. Por ahí uno hace 20 cosas al mismo tiempo. Sí, está bien. Lo que usted dice es así. Bueno, gente. Termine, profe, o sea que para el parcial vamos a poder tenerle el graficador, las hojas de escala semilogarítmica y listo con eso. Sí, yo más que el graficador, yo diría que tengan las hojas, porque lo que les voy a pedir es que hagan diagramas asintóticos, ¿sí? No, claro. Y después,
Lo que sí pueden tener es la calculadora de matrices o algo así, eso lo pueden usar. Mira, Jeremías dice, a mí me dio como la profe, che, pero yo lo vuelvo a hacer y me da así, a ver. O sea, yo dividí 4 en 120 y da 0,03 periódico. Si dividimos ese resultado de 0,033, sí. Claro, si Porque, dividimos por 2, ahí sí da eso. Sí, no hay mucha ciencia, no sé dónde le habremos errado, che. Jeremías ya se mimetizó conmigo, ya comete los mismos errores que yo. ¿Viste? Sí, yo digo, capaz que hice 2 en vez de 4 sobre 120, qué sé yo. Que metió mal el dedo en la calculadora o algo. O estaba pensando en otra cosa. Bueno. Bueno, no sé, ¿alguien quiere rever algo? ¿Pensar en alguna pregunta más? En el caso, profe, del recuperatorio, usted también va a tener la misma modalidad que el parcial que vamos a rendir la semana que viene. En principio sí, creo que va a depender mucho de la cantidad de gente que haya. Bueno, ahora también no sé cuánta gente irá a ver, pero a menos que la cátedra proponga un recuperatorio para todos juntos, la idea hasta ahora siempre hemos tomado cada uno sus recuperatorios, así que sería la misma dinámica para mí. Cuadripolo, María, Constanza, sí entrarían ese tipo de ejercicio, ese nivel de complejidad, más que eso no, lo que hemos visto en clase. Profe, yo tengo una duda, dos son. ¿Cómo trabajar con los amplificadores operacionales y cómo calcular el ancho de banda? Nosotros no trabajamos con amplificadores operacionales, si te da, hay algunos circuitos que están dibujados, pero te da la función de transferencia. Claro, y, o sea, no vamos a hacer un cálculo con amplificadores operacionales. Perfecto. ¿Y qué era lo otro? El ancho de banda. Porque eso les decía, que había algunos ejercicios que estaban interesantes. Ya voy a tratar, aunque sea, de hacerles algunos para subírselo para que los tengan. El ancho de banda lo calculan para una ganancia determinada, pero en 3 dB, o sea, si tienen por ejemplo, un filtro pasabanda, ¿sí? Imaginan la función de transferencia el gráfico de Bode de un filtro pasabanda. Tienen que tener entre una frecuencia menor y una frecuencia mayor, debe haber un tramo que sea constante la ganancia, digamos. Pero como la subida y la bajada de esa frecuencia de corte no es vertical, sino que tiene una pendiente, entonces uno empieza a considerar el ancho de banda a partir de los 3 decibeles de ganancia. Ese sería el cálculo hecho sobre, digamos, el gráfico de Bode. Yo voy a tratar de resolvérselo y de subírselo para que lo tengan, porque está lindo ese ejercicio. Por lo menos lo tengan resuelto para consultarlo, o si alguno tiene que rendir después del final, o coloquio, lo que sea. Bueno, no sé, Jeremías, si te conteste, pero está medio difícil así en el aire y no lo tengo hecho. Bueno. Les voy a mandar de todos modos, porque como no todos vienen a clase, no sé si alguno de los que dejó de venir se va a animar a rendir, les voy a mandar un mail con todos los requisitos formales del parcial, así queda todo por escrito y si alguien tiene dudas lo mira ahí, ¿eh? No, vamos a arrancar a las 9, ténganse un documento a mano. Nos vamos a tomar un tiempito para ver el presente y todo eso, y va a ser un parcial de 2 horas más o menos, 2 horas y pico de resolución. Así que vamos a tener tiempo para hacer todo.
Profe, y disculpe que también me Sí. quedó una duda. Cuando tenemos la función de transferencia y, o sea, la normalizamos, o sea, hacemos el término independiente 1, todo eso, y, Sí, y por ejemplo tenemos un polo tenemos un polo en cero, sí. y ¿cómo podemos calculamos la ganancia estática? Así vemos o sea, el No número se del puede. denominador. Si hay polos o ceros al origen, no se puede calcular ganancia estática, Ah, perfecto. O sea, porque no hay un valor constante para cuando la frecuencia tiende a cero. perfecto, Porque perfecto. es el problema del polo, o sea, digamos, sería la característica del polo o el cero de origen. Puedo determinar el valor para una frecuencia determinada, pero no en general para bajas frecuencias, que Sí, sería lo de la ganancia estática. Claro. perfecto. Me había quedado. Y en el 5 6 digamos, ese logaritmo, o sea, el 4/120, Sí. ahí usted pone una ganancia, o sea, no la ganancia estática, sino una ganancia Que fija, digamos. claro. Claro. Ahora, ¿cómo sería? Sería, pero para corregirlo en el otro está más difícil. Bueno, ponerle que fuera este el valor, los menos 35 dB. Lo que ha hecho es correr la curva. No, esta es la de fase. No me estaría dando. Era bajar todos los valores 35 dB para abajo. Ese sería el efecto de una ganancia, digamos, constante, un K. Digamos, para todos los valores se ven desplazados. Es como cuando vos tenés una señal de alterna y le sumas una continua. Lo que hace es desplazar el cero, digamos. Bueno, lo que hace esta K constante es desplazar el cero. No puedo calcular una ganancia estática por el polo al origen, porque, digamos, no hay un valor constante. Esta es la curva asintótica, la roja. No hay un valor constante para valores menores, para valores de frecuencia bajos, que sería el valor de la ganancia estática. Entonces, tener un polo al origen me impide calcular ese valor. Distinto sería, a ver si tenemos por acá uno que no tenga polos al origen. Por ejemplo, en este caso, donde no hay ni polos ni ceros al origen, ¿sí? Si yo miro el gráfico de Bode, yo puedo determinar un valor de ganancia estática, o sea, qué ganancia tiene esta función para bajas frecuencias. Y yo sé que son 20 dB, ¿sí? Porque para frecuencias bajas, fíjate que tengo el 1, para frecuencias menores de 2 sería, yo tengo un valor fijo de ganancia. Pero eso es porque no hay ni polos ni ceros, porque el polo o el cero me generan una pendiente que no se corta. Entonces, por eso es la diferencia entre un tipo de ejercicio y el otro. A ver si hay alguno que podamos mirar. Pues vos me preguntabas de el ancho de banda. Esto es lo más parecido que hay. Suponete que acá en la función, en vez de bajar, subiera, ¿sí? El ancho de banda de este filtro, si esta función acá en vez de bajar subiera, este sería un filtro elimina banda. Quiere decir que entre esta frecuencia y esta, yo tendría una pérdida o una ganancia negativa mucho más grande que para cualquier otra. Entonces, estas frecuencias son las que estaría eliminando con este filtro. ¿Y a partir de dónde contaría esa frecuencia? Bueno, a partir de que yo tenga menos 3 dB. Se buscaría los menos 3 dB y diría esta frecuencia, y si esta sube, donde tenga menos 3 dB, diría esta otra frecuencia. Y ese sería
el ancho de banda de ese filtro, que en este caso no sería un pasabanda, sino un elimina banda. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Y, por ejemplo, si estuviese invertido sería también lo mismo, nada más que sería un pasabanda. Claro, si en vez de tener una pérdida tuviese una ganancia positiva, o sea, si la forma fuera, digamos, que viniera viniera así desde abajo, acá tendría una recta y acá volvería a bajar, lo que tendría sería un pasabanda porque tendría una ganancia para estas frecuencias, inclusive hasta si fuera cero la ganancia. Si fuera cero, lo que significaría es que esas señales pasan con la misma amplitud que tenían a la entrada. Ni las atenúa ni las amplifica, las deja pasar como están, y al resto, a las que son anteriores las atenúa, y a las que son posteriores las atenúa también. Eso es lo que sería un filtro pasabanda. Bueno, gente, ¿algo más? No veo más preguntas escritas, ¿no? Bueno. Miren, ahora me pongo a ver, no sé si se han sacado las dudas que me han mandado por mail, si no ahora las veo, y cualquier cosa me consultan, ahora sí voy a estar atenta. ¿Algún centro para el parcial? Nicolás, mira, los ejercicios van a tener, no se van a salir de lo que hemos hecho en clase. Hemos hecho mucho en clase, pero bueno. Van a tener ese nivel de complejidad, así que repasen lo que hemos hecho en clase y deberían andar bien con eso. 3-9, qué sé yo, ¿cuál era el 3-9? Eternos. No, bueno, ejercicios eternos, no es mi intención. Los de Laplace, bien. No, por ahí de Laplace no he preparado nada todavía, pero se me ocurre que por ahí puede haber una parte dada o pedir llegar hasta la función no antitransformar o ¿viste? Alguna cosa así que uno pueda cortar el problema en un par de partes. Esa sería un poco la idea. Van a tener 2 horas, así que no les puedo dar un ejercicio que les lleve 1 hora entera a resolver. Sí, es cierto, no, son largos, tienen complejidad matemática si se quiere, entonces, bueno, la idea sería por ahí mirarlo más desde lo conceptual. Bueno, gente, los estaría dejando si no hay más preguntas. Ahora en un ratito les subo y les subo, creo que no les subí el link de la clase anterior, así que aunque les subí la presentación, les encargo los dos. ¿Qué pasa con la escala semilogarítmica? Les subo una hojita y le imprimen. ¿Quieren que hagamos así? El que use MATLAB o el Graph, la puede hacer, imprimirla tranquilamente, pero le subo yo un PDF, así se lo imprimen. Hagamos eso. Así ya lo tienen. Claro, Nicolás, porque en el graph, por ejemplo, configuras los ejes y no pones ninguna función y te imprimís eso. Esa sería la idea. Así que bueno, les subo también eso por las dudas, así no
No pierden tiempo buscándolo. Ahora me anoto. Bueno, gente, nos estamos viendo entonces. Cualquier cosa me escriben. Vamos a dejar de grabar.